Mi equipo de investigación descubrió un mar bajo el hielo antártico. Todo salió mal después de que bajamos el primer submarino. ¿Qué demonios hago aquí? Debería haber ido a Egipto o al Tíbet. Con un demonio, Gary. Ten más cuidado con esa perforadora. Lo siento, señor. Y esta vez asegúrate de que la rosca esté bien asegurado. ¿A quién diablos se le ocurre montar un laboratorio o lo que sea que es este sitio? ¿Qué diablos están buscando? ¿Dónde diablos están las poleas? El muy imbécil de Harold se las olvidó en el barco. Ahora mismo le diré que vaya por ellas. ¿Por qué diablos acepté este trabajo? Madre mía, sí que hace frío ahí fuera. ¿Tienes autorización para entrar aquí? ¿Autorización? Me hicieron algunas preguntas sobre un primo con muchos seguidores en Instagram. No es la verificación de antecedentes más normal por la que he pasado, aunque realmente no me importa mucho. Ellos me trajeron aquí. Entonces, ¿por qué necesito autorización para entrar en este divertido lugar? Se trata únicamente de una rutina del protocolo. Nadie piensa que vas a robar equipo o secretos militares, aunque Dios sabe que mis mini submarinos son lo suficientemente valiosos para las personas adecuadas. Están más preocupados por si filtran informaciones generalizadas en las redes sociales. Lo que encontraron aquí, bueno, es raro por decirlo menos. ¿Alex ya te ha informado de todo? Sí, lo hizo. Supongo que eso es... Señaló hacia la enorme cámara de presión que dominaba la habitación. Realmente no pensé que fuera verdad cuando Alex me lo dijo. Están hablando de un posible mar en el interior del hielo, que fue sellado hace 100.000 años, ¿verdad? Dicen que la presión lo mantiene líquido. Esa es la historia oficial, pero nadie lo sabe con certeza. A diferencia del lago Vostok, nadie sabía que esto estaba aquí hasta que tropezaron con él. El equipo de Alex originalmente estaba aquí solo haciendo trabajo meteorológico. ¿Cómo perforaron un túnel hasta allí si no sabían que eso estaba allí? Preguntó Kim, mientras pasaba junto a mí, y se dirigía al mamparo de la cámara. Supongo que estaban haciendo algo que no deberían hacer. Respondí mientras me movía a su lado para mirar a través del cristal. Probablemente, ya supondrás que el gobierno de los Estados Unidos está metiendo sus narices aquí, y es por eso que lo mantienen en secreto. Quiero decir que es eso, o que lo que me dijo Alex es cierto, aunque verdaderamente es algo que no puede ser posible. ¿Qué dijo él? Me dijo que el agujero apareció solo. Me encogí de hombros. La cámara de presión se instaló después para permitir el acceso, y evitar que el agua se inundara hacia arriba por la presión. Se inclinó hacia adelante y limpió la humedad de la diminuta ventana de la puerta de acero. Tal vez por eso no quieren que le digamos a nadie sobre esto. Tal vez todavía no saben lo que hay ahí abajo, y quieren saberlo primero antes de celebrarlo como el descubrimiento científico del siglo. Kim se puso de puntillas para mirar a través del cristal, al agua de abajo. Más allá había una pequeña habitación, cubierto de agua negra y agitada, que nunca parecía quedarse quieta. El movimiento me recordó a un océano en miniatura con olas que nunca se detenían. A veces, si miraba demasiado tiempo, sentía una especie de vértigo desde la perspectiva distorsionada, como si estuviera mirando un colosal océano antiguo desde cientos de metros en el aire. No pude evitar preguntarme qué hacía que el agua se moviera así. Supuse que debía ser impulsado por fuerzas y corrientes que se originan a kilómetros bajo el hielo, lo que fue un recordatorio aleccionador de que estaba mirando una conexión directa, con un abismo primordial como ningún otro en el planeta. Me pregunto, ¿qué hay ahí abajo? No respondí. No porque no me importara,
sino porque mi pensamiento vagaba en las formas extrañas que podrían existir debajo de aquella agua recién descubierta. El mundo entero se redujo a un zumbido de fondo que apenas registraba, mientras el agua dominaba mi vista con una fuerza fascinante. Las corrientes habían cambiado. No podía decirlo con seguridad, pero por un breve momento, parecía como si el agua hubiera sido perturbada por algo que había debajo. Podría haber jurado que vi algo deslizándose justo debajo de las olas. Negué con la cabeza y descarté el pensamiento. Vamos. Tenemos trabajo que hacer. ¿Qué es eso? Alex se acercó a la transmisión de vídeo, aparentemente sin características en el monitor de 100 pulgadas. Durante los últimos 20 minutos, no nos había mostrado nada más que un ruido negro y borroso, mientras el submarino descendía a lo que se había denominado como el lago Saturno. La sala permaneció en silencio, a pesar de la docena de personas que se agolpaban a mi alrededor, mientras yo agarraba el control remoto con los nudillos blancos. Yo no vi nada. Respondí. Probablemente solo fue ruido. Si algo se acerca, lo sabremos con certeza. Las luces del submarino podría atravesar ladrillos. ¿Qué esperamos ver exactamente en estas aguas? Me sorprendería si la vida allá abajo fuera multicelular. Ha estado aislado del mundo exterior durante cientos de miles de años. Un tentáculo delgado y pálido pasó a toda velocidad, lánguido y rápido como un rayo, como si su tamaño y velocidad no coincidieran de alguna manera. De repente, todos se alejaron de las pantallas, reaccionando como si el monstruo pudiera atravesar el cristal y arrebatarnos a uno de nosotros. Por unos segundos, todos quedamos estupefactos hasta que la tensión se relajó, y la gente soltó exclamaciones de asombro y risitas nerviosas. Algunos científicos incluso gritaron de celebración, antes de irse corriendo a un escritorio más pequeño para mirar nuevamente las imágenes grabadas. Bueno, ahora lo sabemos, dije completamente asombrado. Hay vida multicelular. Otro tentáculo pasó como un latigazo, y los acelerómetros del submarino registraron un choque cinético. La cámara submarino solo mostraba oscuridad pixelada. Simplemente, creo que nos está vigilando, dije, mirando fijamente el perfil de aceleración en los instrumentos del submarino. El sumergible estaba siendo empujado un poco de lado a lado, aunque probablemente podría estar sufriendo una especie de ataque por aquella vida recién descubierta. Kim lo describió como un abrazo ligero. De cualquier manera, el encuentro duró unos segundos como máximo, antes de que el calamar se retirara a las profundidades tan rápido como había emergido. La cámara ventral y los instrumentos LIDAR dicen que aquella cosa mide 10 metros de largo. El récord mundial para un espécimen recién descubierto fue de 6,75 metros. Así que hemos roto ese récord en esta misión. Kim y yo comenzamos a reír como niños emocionados, y después de unos segundos los demás se unieron. Nunca he estado tan feliz de estar tan equivocada. Encontramos vida multicelular. Debe haber un ecosistema ahí abajo. Depredadores, presa, bacterias, hongos, tal vez incluso algún tipo de planta. El descenso del submarino continuó. De vez en cuando, el sonar detectaba formas que pasaban en el vacío, pero nada se acercaba lo suficiente como para registrarlo visualmente. Fue desconcertante, si soy honesto. Aunque estaba perfectamente a salvo, no pude evitar imaginarme allí abajo, en esa agua increíblemente oscura, mientras formas invisibles se deslizaban en silencio a mi alrededor, a solo unas pocas docenas de metros de distancia. Pasó otra hora antes de que estuviéramos a 10 metros del fondo, momento en el que reduje el descenso del submarino, y utilizando las cámaras ventrales orientadas hacia abajo, busqué alguna señal del lecho del lago. Lo que finalmente se proyectó en la pantalla más pequeña, fue una complicada serie de rocas de aspecto extraño e irregular. Había amonites en espiral, y caparazones sin vida por todas partes, huesos extraños que sobresalían de lo que parecía una alfombra interminable de muerte blanca llena de huesos. ¿Qué diablos es eso? Los animales deben haber quedado atrapados en el agua cuando se congeló, dijo Alex. Los cementerios de animales son comunes cuando se excavan lechos de lagos secos. ¿Pero esto es normal?
¿Hay siempre tantos huesos en un mismo sitio? Pregunté. No, así no. Nunca se había descubierto tantos huesos en un solo lugar. Hablando de eufemismo, dije, mientras comenzaba a pilotar el submarino en una espiral hacia afuera. Todas las cámaras mostraban lo mismo. Una llanura interminable de marfil revuelto que se extendía en todas direcciones. Entonces, ¿qué come el calamar si todo en este lago está muerto? Como si respondiera a nuestra duda, nuestra cámara de babor captó el lento movimiento de una estrella de mar de color blanco pálido. Lentamente, se arrastró fuera del hueso nasal de una antigua ballena y sondeó su entorno. Mide 9 metros de ancho. Dije mientras miraba las lecturas en una de las docenas de pantallas. ¿Es normal que las estrellas de mar midan ese tamaño? La mayoría de los biólogos estaban demasiado ocupados tomando notas para responder, lo que tomé como un «no». Pero Alex fue lo suficientemente educado como para apartar los ojos de la pantalla y responder. Absolutamente no. Debe haber crecido tanto por la falta de... Un pez más grande que el submarino pasó junto a la pantalla, y la estrella de mar desapareció. Tuve la fugaz impresión de ver dientes vidriosos y transparentes, y una cara sin ojos peor que cualquier cosa encontrada hasta la actualidad. Arrugada y con el ceño fruncido, fue una pesadilla acuática que me dejó temblando en mi asiento. ¿Qué carajo? Jesucristo, ¿qué era eso? ¡Mira allí!, me dijo Alex tocándome el hombro y señalando otra pantalla. Hay algo raro a unos 100 metros al este. Tenemos que echar un vistazo. Alcancé los controles y detuve la nave. A pesar del intenso deseo de levantarme e irme, me sentí obligado a cumplir con mi trabajo. Agarrando los controles, comencé a navegar en el rumbo que me dio. Mis ojos estaban tan fijos en las lecturas numéricas, que dejé que mis ojos se desviaran de la pantalla principal. ¡Santa mierda! Levanté la vista, preocupado por haber cometido un grave error y haber dañado el submarino, pero lo que vi hizo que mi cuerpo se relajara. Estábamos mirando un edificio. Un templo, de hecho. No podría decir con certeza que era un lugar de culto. Pero no había otra forma de describir la estructura de aspecto sepulcral, con sus antiguos pilares, y florituras decorativas que recuerdan a la antigua Grecia. Perplejo, solté los controles y me senté, con la cabeza inclinada como un perro confundido. Al final, me conformé con lo que parecía la única explicación lógica. ¿Es esto una broma? Algunos de los otros científicos que estaban conmigo estuvieron de acuerdo. Kim y varios biólogos asintieron mientras se giraban para mirar a Alex, al director de la instalación. Pero la mirada en su rostro dejó en claro que si esto era un engaño, él no estaba involucrado. Estaba pálido, con los ojos muy abiertos, tan sorprendido como nosotros. ¿Por qué haríamos eso? ¿Cómo podríamos montar algo así? Esos escalones tienen 10 metros de altura, gritó alguien. Aparté la vista de la pantalla, para ver a un geólogo junto a una de las docenas de pantallas más pequeñas llenas de lecturas complejas. ¿Puedes acercarte un poco más? Eché un vistazo a la cámara del submarino, y me acerqué al primero de los 20 escalones que ascendían desde el lecho del lago hacia el templo. Muy rápidamente, pude confirmar que cada paso era una losa de piedra gigantesca que se elevaba sobre el submarino. ¿Esto es real?, le pregunté a Alex mientras se acercaba a mí. Mi voz era un susurro urgente. Él asintió. Volví a mirar la pantalla y vi que todavía estaba pilotando el submarino hacia arriba y sobre los escalones. En la parte superior, era evidente lo desproporcionado que era el resto del templo. La entrada, un gran portal negro y enorme, debía tener varios cientos de pies de altura, y se cernía sobre el sumergible como un hombre sobre una hormiga. Nuestras luces apenas penetraron la oscuridad desde el umbral, pero mostraron un suelo pedregoso que retrocedía hacia el vacío, el cual estaba cubierta de detritos nevados. En la distancia, otro tentáculo se deslizó brevemente hacia la luz antes de alejarse. Algo en sus pálidas facciones blancas, en la oscuridad hundida me puso la piel de gallina, y cuando miré a mi alrededor, me di cuenta de que no era el único con los nervios de punta.
Los rostros pálidos y sudorosos miraban la pantalla sin poder apartar la mirada, pero completamente angustiados por las implicaciones de lo que estaban viendo. Aquí había un edificio en el fondo del mundo, increíblemente alto, increíblemente grande, y su entrada nos invitaba a explorar más. ¿Debería seguir?, pregunté, esperando que alguien encontrara una buena razón para parar. No importaba que no fuera yo el que estaba abajo. No quería seguir este viaje más profundo hacia la locura. Tenía miedo, y por mucho que me recordara a mí mismo las grandes distancias que me separaban de la fuente de las imágenes en pantalla, no podía escapar del aterrador hecho de que las cosas que estaba viendo eran reales. En algún lugar bajo mis pies yacía ese abismo, y dentro de él yacía un templo más allá de todas las proporciones humanas, y el pensamiento me hizo sentir como si mi mente estuviera en llamas. Sigue adelante, pidió Kim, y supe que tenía razón. Era la única opción. Necesitábamos saberlo todo. Nerviosamente, empujé el submarino hacia adelante, observando con ansiedad cómo las cámaras laterales mostraban el borde del portal, deslizándose por nuestros costados. Por imposible que fuera, me sentí como si estuviera entrando personalmente en el templo, y pudiera sentir una corriente de aire frío sobre mi piel. Me estremecí, e hice todo lo posible por dejar de lado la ridícula idea. La habitación era enorme. Demasiado grande para que nuestras escasas lucecitas alumbrasen mucho. Después de unos segundos de un silencio angustioso, finalmente me armé de valor y pregunté: ¿los instrumentos del sonar detectaron algo? Necesito trazar algunas direcciones. Estamos recibiendo algo un poco al sur de su posición. Está quieto, así que debería ser... Toda la habitación gritó cuando la cámara del submarino se sacudió violentamente. La vista se tambaleó como si todo el submarino estuviera siendo arrojado. Las alarmas resonaron en la docena de monitores cuando cada sistema registró violaciones de las normas previstas. Mis manos se congelaron. Estaba inseguro de cómo proceder. Hubo un pico momentáneo de adrenalina cuando mi cuerpo reaccionó como si hubiera sido sacudido, y luego el entrenamiento se hizo cargo, y solté los controles y esperé unos segundos, mientras una ráfaga de burbujas y formas extrañas pasaban por la lente. El submarino no se puede dañar fácilmente. No por un animal. Solo tenemos que ser pacientes. Eventualmente, las alarmas se calmaron cuando diferentes miembros del equipo trabajaron para apagarlas. Al observar intensamente el acelerómetro, me di cuenta de que lo que sea que estaba atacando al submarino, estaba disminuyendo la velocidad, probablemente porque se dio cuenta de que su presa no era comestible. Apareció otro calamar, gritó Alex, señalando una cámara dorsal que mostraba un sensor viscoso sujeto alrededor del casco. Solo espera. No podemos hacer nada por ahora. Pero si somos pacientes, debería dejarnos en paz. Durante unos minutos más, el submarino siguió moviéndose por su propia voluntad, empujado de un lado a otro por una forma invisible. Ocasionalmente, vislumbrábamos un techo cubierto con mosaicos detallados de una montaña de aspecto carnoso, o de un hermoso pilar de piedra que acunaba un antiguo brasero, pero no había oportunidad de estudiar estas cosas en detalle. Aparecieron como borrones fugaces de color y forma. Lo que sea que estaba allí abajo, estaba luchando con el sumergible como si esperara una comida de él, pero sabía que eventualmente tendría que rendirse. ¡Miren! Quien gritó no necesitaba molestarse. Lo que sea que había atacado al submarino se deslizó alrededor de su elegante casco, hasta que quedó frente a la cámara delantera, permitiéndose ser visto a plena luz por primera vez. Se elevaba sobre nosotros, desde la pantalla principal, como si de alguna manera fuera consciente de que estábamos al otro lado de la cámara, pero no podía decir si estaba enojado, era hostil o simplemente le llamaba la curiosidad. Simplemente nos miraba con un cono que supuse sería su cabeza, pero no miré sus ojos por ningún lado. Lentamente, la extraña criatura se retiró de la luz. Sin embargo, eso no significaba que había terminado con nosotros. Uno de sus zarcillos más largos permaneció adherido al submarino,
que utilizó para remolcarnos con cuidado hacia la entrada del templo. Bueno, esto es emocionante, dije, después de que pasaron unos minutos. Nos está echando de su casa. ¿No estarás pensando que esa cosa construyó esta casa, no? Obviamente que no. ¿Para qué construir escalones si no tienes pies? Creo que eligió este lugar para vivir. Probablemente sea un gran refugio. La criatura se detuvo justo cuando llegaba a la puerta. De repente cambió de color, pasando de un blanco espectral a un naranja sangre, pulsando una y otra vez mientras todos observábamos el desconcertante cambio de comportamiento. ¿Será una señal de amenaza, tal vez? Preguntó Kim. Tan rápido como había aparecido, el calamar se encogió y soltó al submarino justo al lado de la puerta del templo. Un vistazo rápido a la cámara trasera lo mostró huyendo hacia la oscuridad. Estaba a punto de preguntar qué había pasado, cuando una extraña luz inundó la entrada. Un ojo bloqueó la entrada. Una esfera azul pálida sin pupilas que brillaba con malicia en la oscuridad. Lentamente, se alejó un poco hasta que una forma monstruosa nos miró con el ceño fruncido. Una débil bioluminiscencia flotaba a su alrededor como un aura, mostrando una silueta apenas visible en el abismo. Su forma era completamente extraña. Si no se hubiera movido, podría haber pensado que estaba mirando una planta o una extraña formación rocosa. Me recordó a tumores y nidos de avispas. No podía distinguir todos sus ojos, aparte del complicado patrón de puntos y volantes, que cubría una burbujeante cabeza asimétrica del tamaño de un bloque de apartamentos. Fue con un horror, cada vez mayor, que me di cuenta de que había vislumbrado representaciones simples, de esta misma criatura en los mosaicos del templo, cuya implicación ardía en mi mente como un carbón caliente. Esta cosa empequeñecía toda razón, todo sentido. Flotaba amenazadoramente en la oscuridad justo a las luces. Del resto de su cuerpo no había ni rastro, pero lo odiaba. Lo odié instintivamente y sin razón, incluso mientras me decía a mí mismo que era el hallazgo científico del siglo. Hizo que se me erizara la piel y se me revolviera el estómago, y todo lo que quería hacer era arremeter y alejarme de él. Lentamente, levantó un apéndice retorcido y ramificado hacia el submarino. Fue entonces cuando perdimos la señal. El viento afuera era feroz. Las instalaciones en las que nos alojábamos estaban situadas en una llanura continental, no lejos de un grupo de montañas del interior, donde el viento barría las laderas y aceleraba, sin obstáculos, a cientos de millas por hora. Nunca nevó en la Antártida, pero eso no impidió que los vientos huracanados arrebataran diminutas partículas de hielo, y las azotaran con una velocidad aterradora. El efecto fue una nube blanca que no permite ver nada. Un vacío gris y sombrío al otro lado de cada ventana que no dejaba nada visible. No se veía el cielo. No había sol, ni siquiera el suelo helado debajo de los cimientos elevados del edificio principal. Es casi difícil de entenderlo, dijo Kim después de un rato. Si hubiéramos encontrado una medusa, sería mucho mejor de asimilar, aunque la gente no creería que encontramos vida debajo del hielo de la Antártida. Pero esto es como algo sacado de una mala película. ¿Cómo se supone que debo dirigirme en una conferencia y mostrarle a la gente este video? Kim, Alex y yo estábamos sentados en la cantina. Todos los demás científicos se habían ido a sus propias habitaciones para comenzar la tarea de toda la vida, de revisar cada lectura que teníamos. Cada pulso de sonar, cada bit de infrarrojos, cada minuto de fluctuación en la temperatura y la presión, tenía que ser entendido. Catalogado. Tiene sentido, en cierto modo, probablemente fue un consuelo para ellos trabajar en aquello antes de seguir viendo aquella locura. ¿Sabes lo que quiero? Olvídate de cualquier resultado. Quiero irme a casa. Deja que otro se lleve la gloria. Incluso si quisiéramos, no podríamos hacerlo. La tormenta nos prohíbe volar durante al menos otra semana. Maldita sea, creo que no me queda otra que esperar, pero apenas la tormenta pase, seré la primera en salir.
Tal vez cuando la tormenta esté despejada podamos hablar de que la gente se vaya. Pero por ahora, tenemos suficientes datos para toda la vida y suficiente equipo para analizar. Señor. Un joven irrumpió en la habitación. Inmediatamente, lo reconocí como perteneciente al equipo de seguridad que había volado conmigo. Hasta ahora, los 5 o 6 hombres armados se habían mantenido separados de los científicos, y si no fuera por su repentina reaparición, podría haber olvidado fácilmente que había alguien en las instalaciones que no era investigador. Debe haber sido un trabajo increíblemente aburrido, al menos en circunstancias normales. Sin embargo, el hombre que estaba delante de mí no parecía aburrido. Parecía preocupado y fuera de sí. Alex era claramente el señor al que se refería, y el hombre mayor se levantó de inmediato y se dirigió a él. ¿Qué está sucediendo? Hay una brecha, señor. Algo ha entrado en la cámara. ¿Cómo es posible que sepas eso? Lo escuchamos, señor. Entramos al edificio de la planta baja y descubrimos que teníamos 2 problemas inmediatos. La primera fue que la cámara presurizada estaba bajo un estrés intenso. Las lecturas internas mostraron que el agua había inundado la habitación, y estaba aplicando una fuerza increíble contra las paredes reforzadas. Hasta ahora estaban aguantando, pero la presión aumentaba constantemente y sabíamos que, tarde o temprano, cedería. El segundo problema era el sonido que emanaba del interior. Me estremecí cada vez que sonó, retrocediendo físicamente del mamparo con miedo. Traté de ocultarlo de los demás, pero mirando a mi alrededor me di cuenta de que no era necesario. Alex, Kim y el guardia de seguridad estaban igualmente aterrorizados. Algo estaba dentro de esa habitación. Algo que había subido desde el lago de abajo, y golpeaba pacientemente las paredes con una regularidad inquietante. Estoy aquí. Parecía decir el sonido. Estoy aquí, y quiero conocerte. Necesitamos liberar la presión, dijo Alex. Su voz era temblorosa, su piel pálida. Necesitamos... ¡No voy a abrir esa puerta! Miré las lecturas de presión e hice una mueca. No nos está dando una opción. Si esa estructura falla, será peor que la explosión de una bomba. Una razón más para no abrirlo. Piensa en lo que acaba de decir. No nos está dando opción. ¿En verdad quieres abrirlo? No sabemos lo que quiere. No sabemos qué es. Tal vez... ¿Tal vez qué? ¿Crees que está aquí para jugar al ajedrez? ¿Qué quiere ser nuestro amigo? ¿Es eso en serio lo que estás proponiendo? Si esa cámara explota, obtendremos respuestas a esas preguntas, nos guste o no. Podemos retirarnos a un lugar seguro, pero eso no hace que ninguno de nuestros problemas desaparezca. No precisamente tenemos que abrir la puerta principal. Hay válvulas especializadas para liberar la presión y podemos usarlas para evitar que explote. Si Kim tenía algún contraargumento, nunca lo dijo. Las paredes de la cámara se habían sacudido, y algún tornillo o perno, había salido disparado, golpeando el techo causando un agujero. Alex, ayúdame a abrir las válvulas de presión. Los golpes se detuvieron justo cuando mi mano agarró el volante. Una mirada a Alex mostró que estaba sudando a pesar del frío. Dudó en acercarse más, acechando a unos metros de mí y de la cámara. Necesito ayuda. Está bien, dijo, asintiendo tan distraídamente que me pregunté si estaba en algún tipo de shock. Vamos, rápido, grité, mientras señalaba el lado opuesto de la rueda. Alex se sobresaltó por mi grito, pero finalmente comenzó a caminar. Alex, no necesitamos hacer... El golpe final fue más fuerte que cualquier otro que hayamos escuchado. Fue como si un trueno hubiera estallado justo al lado de mi oído. Un golpe explosivo entregado en el momento perfecto, y pronto me di cuenta que fue en una ubicación muy precisa. La válvula se abrió justo cuando Alex había pasado la abertura. El agua brotó con una fuerza tremenda, suficiente para derribarlo. Los mecanismos internos fueron diseñados para controlar el flujo y evitaron que el golpe fuera letal, pero aún así,
Fue un golpe brutal y lo envió resbalando por el suelo, mientras el agua salía en un furioso torrente. Podía verlo bajo la salmuera negra, luchando desesperadamente, y agradecí a Dios que estuviera vivo. Inmediatamente, corrí para alejar a Alex del agua burbujeante, incluso mientras mi mente se aceleraba con la aterradora comprensión de que lo que sea que había atacado la cámara estaba allí, en algún lugar escudriñándonos, y necesité cada gramo de coraje para permanecer en la habitación. Alex luchó cuando agarré una de sus piernas, y traté de sacarlo de debajo del agua. Le presté poca atención y lo arrastré fuera del flujo con la intención de ayudarlo, pero la vista de un tentáculo negro brillante envuelto alrededor de su cabeza me hizo retroceder y gritar. Caí de culo, y escuché un coro de gritos de disgusto y horror, cuando Kim y algunos recién llegados se dieron cuenta del extraño crecimiento que envolvía la cabeza de Alex. Era un amasijo repulsivo de músculos alienígenas unidos a un zarcillo negro brillante, que se arrastraba a través de la válvula abierta. «Quítenselo», grité a la sala en general, esperando en Dios que alguien tuviera una idea de qué hacer. Las luchas de Alex ya se estaban desvaneciendo. Estaba muriendo. Antes de que cualquiera de nosotros pudiera tomar otro respiro, hubo un breve sonido de fibras apretándose antes de que aquella cosa regresara a la cámara. Pasó sin esfuerzo a través de la abertura de 6 pulgadas de ancho, y no disminuyó la velocidad, ni siquiera cuando, con un sonido como el de la seda al rasgarse, se llevó a la mayor parte de Alex consigo. Tomé la decisión de retirarme de la cámara de presión y del sitio en general. Kim estaba claramente aliviada, y yo también. Cualquier emoción que sintiéramos por el hallazgo se vio disminuida por el recuerdo de tener que limpiar los restos de Alex. Sabía que nunca olvidaría el hecho de tener que levantar la bolsa para cadáveres, solo para darme cuenta de que apenas pesaba más de 20 kilos. Habíamos encontrado algo horrible en ese lago, y los pequeños encuentros a los que ya habíamos sobrevivido fueron más que suficientes para mantenerme sin dormir en los años venideros. Desafortunadamente, la tormenta seguía rugiendo afuera, y no teníamos ninguna esperanza de una evacuación por aire durante al menos otros 3 días. Kim y yo nos mantuvimos ocupados empacando nuestro equipo, pero la especialidad de Kim era el análisis de datos y no la ingeniería, por lo que hubo momentos en los que el trabajo recayó por completo en mí. Fue en la segunda noche que le dije que se fuera a la cama temprano, mientras yo terminaba los últimos 30 minutos de trabajo. Pero solo unos minutos después de que se fue, me encontré mirando la cámara que dominaba la habitación como un extraño obelisco. La imagen de esa cosa mirándonos a través de la pantalla volvió a mí, y con un escalofrío, decidí que terminaría de empacar el resto en la mañana. Quedarse solo en ese lugar por un momento o dos era algo estúpido. Esteban. El sonido era un susurro eléctrico que hizo que mis extremidades se debilitaran y mis manos flaquearan. El equipo cayó al suelo con un ruido que apenas escuché. Toda mi atención estaba en uno de los altavoces junto a una estación en la pared trasera. Pertenecía a uno de los geólogos que había bajado los micrófonos en la inmersión original, y los estaba usando para grabar un perfil de audio del lago que habíamos descubierto. Con todo lo que estaba pasando, había pasado desapercibido para todos, pero mientras miraba el monitor verde brillante, me di cuenta de que el micrófono era probablemente el último equipo que quedaba en el agua. Entonces, ¿por qué acababa de escuchar a Alex pronunciar mi nombre en él? Me dije a mí mismo que únicamente lo había imaginado, y seguí creyendo en eso, incluso cuando decidí correr de regreso a mi habitación. Esteban. Dijo nuevamente la voz antes de que pudiera dar un paso más. Hace frío aquí abajo. Esto no es real, murmuré. Ya sé para qué se construyó el templo. La voz de Alex era el gorgoteo húmedo de un paciente de neumonía en sus últimos días. Me hizo pensar en alguien ahogándose en moco, en un alma desesperada consumida por el dolor y la desesperación. Esteban. Esto no me dejará morir. Sus palabras me golpearon como un mazo. Por un segundo,
creí que no había nada en el mundo que pudiera asustarme más. Fue entonces cuando la puerta de la cámara de presión se abrió. Me encontré clavado en el lugar, con un terror creciente, mientras mi mente procesaba lo imposible. Un enorme mamparo de titanio, por lo demás inoperable, excepto por un potente sistema hidráulico, se había deslizado para abrirse como la puerta de una mansión que crujía. El agua negra burbujeó de inmediato, y llenó el aire con un vapor turbulento, y un hedor empalagoso como nunca antes había olido. Fue horrible. Una mezcla repugnante de carne podrida, amoníaco, y un olor a humedad que realmente no tenía rival. Llegó con una especie de restos flotantes, tiras pálidas de plantas de aspecto extraño, y materia biológica irreconocible. La habitación en la que estaba era grande, pero cuando logré mirar hacia abajo, me di cuenta de que mis zapatos ya estaban mojados y el tiempo se estaba acabando. Di media vuelta y eché a correr, desesperado por dejar atrás el agua que ya pasaba por mis pies, y fluía hacia la puerta amenazando con hacerme tropezar. A mi alrededor, el equipo comenzó a derrumbarse, los escritorios se arrastraron por el suelo con un chillido ensordecedor, mientras las computadoras hacían cortocircuito y caían. En otras circunstancias, habría llorado por la pérdida de datos y la costosa tecnología única en su tipo, pero estaba dispuesto a sacrificar cualquier cosa si eso significaba salir de allí con vida. Seguí adelante, cada vez más consciente de que el agua se dirigía rápidamente a inundar todo el espacio, y no mostraba signos de desaceleración. Muy pronto estarían flotando las cosas a la altura de las rodillas. La idea me hizo acelerar el paso, pero solo logré llegar a la mitad de la puerta antes de que se apagaran las luces. Inmediatamente, mi pie golpeó algo invisible, algo que se movía. Fui enviado hacia adelante, completamente ciego y buscando a tientas en la oscuridad. A pesar del agua, golpeé el concreto con fuerza y mi muñeca crujió, sumergiéndome de cara en el torrente en constante aumento. La sensación de que envolvía mi cabeza hizo que mi corazón latiera con un pánico histérico, y por un breve segundo, me pregunté si ya estaba muerto y atrapado en mi peor pesadilla. Eventualmente, el pánico pasó, y usando mi mano sana, conseguí un poco de apoyo en el piso y me empujé hacia arriba con un jadeo desesperado. Con una sincronización perfecta, las luces de emergencia finalmente se encendieron, y la habitación se llenó del tenue brillo pálido de los fluorescentes que rara vez se usaban. Me habían arrojado a la mitad de la habitación y estaba más lejos de la puerta que nunca, pero el agua había dejado de subir y estaba inquietantemente quieta. Todas las diferentes estaciones de trabajo habían sido trasladadas a nuevas ubicaciones por la corriente, pero ahora estaban en reposo, pedazos de equipo esparcidos por sus superficies, o desaparecidos en algún lugar debajo del agua omnipresente. Una vez que estuve de pie, el único sonido era el chapoteo ocasional del agua y un goteo. En silencio, aterrorizado de que el movimiento llamara la atención de lo que sea que estuviera merodeando por ahí, levanté una pierna y di un paso hacia atrás. Nada cambió sobre la superficie, pero por lo que sabía, una docena de formas invisibles convergían en mi posición y no tenía forma de detenerlas, ni siquiera saber cuánto tiempo me quedaba de vida. Lo único que podía hacer era ceñirme al plan y seguir moviendo un pie a la vez. Di otros 3 pasos cuando uno de los escritorios se deslizó unos centímetros por el suelo. Fue un recordatorio desgarrador de que algo estaba activo debajo del agua. No ayudó que todo tipo de cosas flotaran, desde muebles de oficina, hasta grupos irreconocibles de plantas albinas podridas. A veces, algo se deslizaba junto a mi pierna, tocándome los tobillos desnudos, y no tenía forma de saber si era un ser vivo, o simplemente, un pedazo muerto de naufragio flotando sin rumbo bajo la superficie. Cuando la puerta se abrió detrás de mí, fue un repentino recordatorio de que existía un mundo más allá de esa habitación. Habían pasado apenas 10 minutos desde que escuché hablar a Alex, pero pasé ese tiempo tan aterrorizado que mi percepción se había estrechado, hasta que solo podía pensar en cosas que importaban para mi supervivencia directa. Había olvidado por completo que el corte de energía habría alertado a mis otros compañeros.
Estaba tan concentrado en lo que sea que compartiera esa agua conmigo, que ni siquiera me giré para saludar a mis rescatadores o responder a sus gritos. Nada más que la supervivencia podía encontrar lugar en mi mente confundida por la adrenalina. No fue hasta que escuché pasos chapoteando a mi lado, y vi a varios hombres que pasaban pisoteando, con las armas levantadas, que miré hacia arriba y vi a Kim estirando la mano para tocar mi hombro. ¿Qué pasó? ¿Abriste el mamparo? Debo haber estado pálido como un fantasma porque cuando la miré se congeló un poco, como si mi miedo fuera contagioso. Cállate. Sisé entre dientes, incluso mientras levantaba una pierna para continuar mi laboriosa caminata hacia atrás. Si trajiste explosivos, granadas o cualquier cosa, apágalo. ¿Por qué abriste la puerta? Volvió a preguntar. No abrí una mierda. Kim, no estamos solos aquí. ¿Qué? Dijo que no estás solo ahí arriba. Dijo la voz de lo que supuestamente era Alex. Los ojos de Kim se abrieron como platos ante el sonido de la voz de Alex que provenía de los parlantes. A la mierda con esto. Grité, mientras agarraba su mano y me giraba para correr los últimos metros de regreso a la puerta. Cuando me di la vuelta, uno de los hombres dentro de la habitación gritó y cayó, pero no me volví para mirar atrás, ni siquiera cuando sonaron los disparos rebotando en la pared cerca de mi cabeza. En lugar de eso, metí mis pies de lleno en el agua sucia, con Kim a cuestas, e hice lo mejor que pude para ignorar los gritos. Cuando llegamos a la puerta, nos arrojamos a la pasarela de metal que había más allá, e intenté cerrar la puerta de golpe, pero el agua que salía continuamente me impidió cerrarla a la primera. Kim, ayúdame. Grité esforzándome por cerrar la puerta. Kim, quien hasta ese momento se había quedado en una especie de shock, se acercó, pero antes de ayudarme a cerrar la puerta miró al interior. Hay personas aún dentro, ¿los vamos a dejar ahí? A estas alturas, los disparos habían cesado, pero aún se escuchaba el sonido de pies chapoteando en las aguas, y hombres gritando junto con los muebles que se estrellaban. Con un chasquido de látigo, uno de los hombres dejó escapar un grito terrible, y Kim se apartó de la puerta, con el rostro cubierto de sangre. ¡Cierra la maldita puerta! Gritó de repente. Fuera lo que había visto, claramente le había hecho cambiar de opinión, y me alegré por ello. Sin mediar más palabras corrimos y salimos fuera de las instalaciones, dejando todo el horror que habíamos presenciado detrás de nosotros. ¿Estás segura de que todo ha terminado? ¿El agua está completamente congelada? Kim asintió mientras nos parábamos junto a la puerta de las instalaciones. Habían pasado 2 días, y nos habíamos quedado en la base a unos cientos de metros de distancia, negándonos a responder ninguna de las preguntas de los otros científicos, y amenazándolos con enviarlos al infierno a cualquiera que se atreviera a abrir esas puertas. Ciertamente, no nos habíamos ganado ningún amigo en aquellas estancias, pero no nos importaba. Lo único que deseábamos era nuestra evacuación, y estábamos demasiado listos para dejar ese continente olvidado de Dios. Pero aún quedaba un último trabajo por hacer. Con un hacha, saqué el controlador de acceso de su marco, dejando el panel inservible para que nadie jamás pudiera entrar. Kim hizo un comentario, diciendo que lo que sea que viviera allí podría haber salido fácilmente si hubiera querido, pero simplemente lo ignoré. No tenía forma de saber lo que esa cosa podía o no podía hacer, y por una vez la ignorancia fue suficiente para mí. Cualesquiera que fueran sus motivaciones o elecciones, se había contentado con llevarse a Alex y a los hombres que habíamos dejado atrás en nuestra huida. Esteban. Gritó la voz de Alex. Tengo tanto frío. Mi mente se cayó a pedazos cuando escuché las voces de los demás, y sentí que partes de mi ser se desprendían. ¿Qué es esa cosa? ¡Algo viene por nosotros! ¡Corran! No puedo verlo. ¿Qué fue eso? Jesucristo, ¿por qué no me muero? ¿Dónde estoy? Kim se estremeció ante el sonido de aquellas voces. Me miró con terror, y supe que había visto lo mismo escrito en mi cara.
Tenías razón. Todavía están... Sí. Pude escucharlos cuando salí a revisar la puerta la primera noche. ¿Cómo es eso posible? ¿Aún están ahí abajo? No sé. Pero pronto vendrá un equipo aquí. Encontrarán el túnel congelado, las instalaciones destruidas, nuestros centros de datos arruinados. Pero esto... Hice un gesto hacia la habitación y a las voces que se oían. Esto exigirá una mayor investigación. Tenemos que hacer algo para que las voces se detengan. ¿Tienes un plan para ayudarlos? Creo que sí. Dije, y comenzamos a caminar. Me arrepentí por haber dañado el mecanismo de acceso a las instalaciones, por lo que entrar nuevamente nos tomó un trabajo arduo que duró casi una hora. Al momento que entramos en la habitación, pisé un pie amputado que se había congelado por el frío extremo. El alumbrado de emergencia había fallado por completo, pero había suficiente luz diurna para hacer visible el lúgubre espacio que se extendía más allá. ¡Oh, santo Dios! Sus cabezas no están. Soltó Kim mientras miraba la serie de cadáveres. Pero no están todos los cuerpos. ¿Se los habrá llevado? ¿Cómo es eso posible? Yo tampoco entiendo. Y ahora más que nunca sé que no podremos ayudarlos. Dije mientras arrastraba los pies con cuidado hacia la estación de trabajo más lejana. Fue allí desde donde las voces gritaron, desde un altavoz volcado. Hay que cortar los cables del altavoz. Dudé por un momento cuando saqué los cortadores de alambre, y encontré el cable que venía desde la cámara de presión en ruinas. Incluso ahora, los hombres no dejaban de aullar como una turba discordante de almas destinadas al infierno. Hubo súplicas de ayuda, e insultos desesperados nacidos de la desesperación. Me pregunté por un segundo si realmente había algo que pudiéramos hacer por ellos. Pero eso implicaría perforar hasta el lago y comenzar de nuevo esta pesadilla. No nos enfrentábamos a un animal cualquiera. Este era inteligente, cruel y más viejo de lo que podíamos imaginar. Peor aún, podía jugar con hombres muertos y mantenerlos vivos para prolongar su sufrimiento. Allá abajo había un dios olvidado. Y era necesario que permaneciera en el olvido. Corté el cable y las voces cesaron de inmediato. Las voces se han ido, pero algunos de sus cuerpos todavía están ahí abajo. Y también está esa cosa. Y es mejor que se quede ahí. Con una lentitud deliberada, el cable se apartó de mi mano, y volvió a la cámara antes de desaparecer a través de un pequeño agujero en el hielo. Salimos de la instalación dejando todo el horror detrás, y esperamos nuestra extracción de la base. Horas más tarde estábamos en el helicóptero sobrevolando el vasto paisaje ártico, rumbo al barco para nuestro viaje a tierra firme. En el camino, vimos que otros 2 helicópteros se dirigían en sentido contrario con rumbo a la base. Lo que pude escuchar de la conversación de los pilotos, supe que era el nuevo equipo de investigación. Miré a Kim, y vi el pánico reflejado en su rostro, en sus ojos, pero no dijo nada. Creo que ambos sabíamos lo que eso significaba. Que Dios nos proteja.